Alabado sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Alabado sea el Señor. Cuando lo tenga me lo indica con un amén. Primera de Pedro 4, 12 al 19. Lo vamos a leer alternadamente y al final nos unimos todos. Gloria a Dios. Cristo vive. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador todos juntos? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Alabado sea el Señor. Sabemos que nosotros, ¿verdad?, somos del Señor. Y va a haber a veces momentos, ¿verdad?, en los cuales vamos a tener verdaderamente que profesar, ¿verdad?, y vivir esa fe. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad?, que sea bendiciéndonos en esta tarde. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos la honra, Señor, te damos la gloria, te damos la alabanza, Dios mío. Tú ya eres amado. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, Señor, que tú, mi Dios, nos tomes, Señor, en tus manos. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú nos guíes, amado Dios. Que tú nos fortalezcas, Señor, Dios Todopoderoso. Que seas tú ministrándonos, Señor, en esta tarde. Que seas tú, mi Dios, tocándonos a través de tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria. Te damos la alabanza, mi Dios. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Recibimos de ti, Señor, y abrimos nuestros corazones para que tú, mi Dios, hagas crecer en nosotros tu palabra. Te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? El tema de esta tarde es dependiendo de Él para poder resistir y triunfar. Amén. Dígale que está a su lado, dependiendo de Él para poder resistir y triunfar. Sabemos que la vida del cristiano, mis hermanos, no es fácil. Recordemos, el mundo tiene una corriente y nosotros vamos en contra de la corriente. El mundo nos va a querer arrastrar. Usted sabe, usted conoce que el mundo constantemente nos está tirando a través de verdad del enemigo de Satanás, de igual manera usando a las personas, verdad, que totalmente se rebelan en contra del Señor, a querernos rebelar en contra de Dios. Pero nosotros tenemos que entender y reconocer que tenemos a Jesucristo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Él nos ayuda, nos impulsa y nos da fortalezas para nosotros poder seguir adelante triunfando en el Señor. Alabado sea su nombre. Cuando nosotros leemos, mis hermanos, las epístolas de Pedro, nosotros tenemos que tener en mente constantemente que el estado de la iglesia era de que la iglesia estaba padeciendo persecución. Cuando usted lea a Pedro, su primera y segunda carta, acuérdese de eso. La iglesia estaba pasando por persecución, y no era una persecución como a veces a nosotros nos pasa.
Era una persecución directa, era una persecución que verdaderamente estaba afectando la vida de aquellos cristianos en aquella época. Y con el propósito, ¿verdad?, de nosotros entender la situación histórica de la iglesia a la cual Pedro les escribe, se sostiene que esta carta de Pedro, de los eruditos, ¿verdad?, bíblicos, dicen que Pedro escribió esta carta cuando él tenía 65, o en el año 64 al 65 después de Cristo. Y esta fecha es interesante, mis hermanos, porque concuerda con el reinado del imperio de Nerón. Cuando Nerón, un emperador romano, estaba reinando sobre Roma en el año 64, y fue este emperador el cual hizo una persecución fuerte y feroz contra la iglesia. No era un tiempo fácil para el cristiano, y en otras predicaciones, como les he dicho, ¿verdad?, los cristianos padecieron persecución, padecieron rechazo, burla, desprecio, violencia, y algunos hasta la muerte. Martirio recibieron los cristianos del primer siglo. Y solo por el simple hecho, mis hermanos, de identificarse con el Señor Jesús, de creer, ¿verdad?, en Jesucristo, que Él es Dios, y que Él vendría por su pueblo. Y puede ser que cuando nosotros leemos esto, mis hermanos, verdaderamente es algo para nosotros inusual, ¿verdad? Y en cierta forma que verdaderamente nosotros no nos podemos identificar con los cristianos de aquel tiempo a plenitud, acerca de la persecución que ellos estaban enfrentando, que ellos estaban pasando, aquellos cristianos de aquella época. Y aún nosotros leyendo la carta, leyendo los textos de la palabra del Señor, puede ser que no tengamos el verdadero sentimiento de los creyentes, ¿verdad?, de aquel tiempo, los cuales Pedro les escribe. Y aún los sentimientos del mismo Pedro puede ser que nosotros no los entendamos en su plenitud. Porque nosotros, mis hermanos, en nuestros tiempos, para la gloria de Dios, aún no hemos padecido algo similar a lo que el apóstol Pedro y los cristianos de aquel entonces padecieron. Nosotros podemos leer la palabra del Señor, pero nosotros aquí en este país no somos perseguidos como algunos cristianos lo son. Nosotros leemos, escuchamos acerca de lo que acontece a la iglesia en otras regiones del mundo. Y muchos, ¿verdad?, de nosotros hemos padecido violencia y persecución, ¿verdad?, directa. Aún, ¿verdad?, hemos escuchado acerca de muerte de creyentes cercanos, ¿verdad?, a nosotros. ¿Verdad? Puede ser que algunos de nosotros hayamos experimentado eso, pero muchos de nosotros, mis hermanos, no lo hemos vivido. No hemos escuchado acerca de alguien que haya muerto, ¿verdad?, cercano a nosotros. Puede ser por la causa de Cristo. La mayor, ¿verdad?, parte de estas situaciones de las cuales nosotros sabemos de otros cristianos que están padeciendo, siempre es, mis hermanos, que nosotros hemos escuchado de ellos, o que nosotros hemos visto en videos cómo otros cristianos en otras regiones son perseguidos. Porque ¿quién de nosotros ha escuchado, ¿verdad?, o ha tenido una experiencia con un hermano que uno conozca que ha perdido su trabajo por ser cristiano? ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien así que es cercano a nosotros? No muchos de nosotros. De igual manera, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros, verdad, hemos tenido la experiencia de tener a alguien cercano que lo hayan metido a la cárcel por predicar de la palabra del Señor? ¿Alguien cercano a nosotros? No, ¿verdad? No hemos conocido a alguien muy cercano a nosotros. De igual manera, mis hermanos, que una persona cerca de nosotros, ¿verdad?, cercano a nosotros, haya sido muerto a causa de Cristo. Muchos de nosotros no hemos escuchado o no hemos tenido esa experiencia. No conocemos a personas cercanas a nosotros que hayan pasado por algo así. No somos muchos. Y puede ser que sí, mis hermanos. Nosotros como cristianos hemos sufrido rechazo, desprecio, ¿verdad? Hemos también recibido descontento y hasta burla de los que nos rodean, de nuestra propia familia. Puede ser, ¿verdad?, que se hayan molestado con nosotros, ¿verdad?, diciéndonos, ¿por qué tú crees en el Señor? ¿Por qué tú crees en Dios? Puede ser que nosotros hayamos padecido algo así, mis hermanos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de la gente que nos rodea. Pero vemos, mis hermanos, que hasta ahí nosotros hemos llegado. Aún nosotros no hemos sido perseguidos verdaderamente con mano dura de parte del mundo. Pero nosotros verdaderamente por causa de Cristo, en cierta manera también, hemos tomado parte con Cristo de ser rechazados por el mundo.
Y en cierta manera, mis hermanos, podemos decir que no hemos sufrido esas cosas mayores, aún. Gloria a Dios, aún no hemos sufrido esas cosas mayores, pero puede ser que sí. Puede ser que el Señor permita, ¿verdad?, que nosotros pasemos por algo así. Entonces nosotros, mis hermanos, a pesar de que no hemos pasado por una persecución similar o mayor, el verdadero cristiano no le queda duda. No cabe la menor duda en nosotros, en nuestra mente, en nuestro entero ser, ¿verdad? Nuestro ser interior, de que nosotros verdaderamente podemos pasar por algo así. Nosotros estamos, ¿verdad?, atentos y alerta, y también conocemos que nos pueden ocurrir, ¿verdad?, persecuciones más fuertes, persecuciones más duras por causa de Cristo. Amén. Entonces no queda, mis hermanos, también la menor duda de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo en nuestra actualidad, especialmente en este país. Nosotros vemos, mis hermanos, cómo la moral de la sociedad ha caído, mis hermanos, se ha degradado hasta el suelo. Usted ha escuchado de ese movimiento, ¿verdad?, de la identidad de género, cómo la gente se identifica por su género, y si uno no les dice conforme ellos quieren que uno les diga, ¿verdad?, siendo un hombre que se pase por mujer, si uno no le dice mujer, ellos se ofenden. Y puede hacer que algunos los metan a la cárcel por discriminarlos, por no aceptar la manera y su vida que ellos están llevando. De igual manera, mis hermanos, en la sociedad los valores. Usted ha visto la sociedad, los jóvenes que están ahora en nuestra actualidad, en la sociedad. No hay valores, mis hermanos. Se burlan de los valores. Ahora se ve más y más. Ahora se enseña, ¿verdad? Tú tienes tu verdad y yo la mía. Eso se llama una verdad relativa, que depende de cómo yo me sienta, cómo yo piense. Así piensa el mundo. Pero nosotros, mis hermanos, como creyentes cristianos, le hemos dado nuestra mente, nuestro entero ser al Señor. Amén. Y hemos dejado que el Señor transforme nuestras vidas, pero el mundo está así. Los valores, mis hermanos, ya no se están tomando en cuenta, ya no tienen peso en la vida de las personas. Y de igual manera, la espiritualidad se está haciendo más oscura. Usted ha escuchado del satanismo, ¿verdad? Cómo está en auge. La gente dice allá afuera, no, yo no quiero saber de Dios, yo me prefiero quedar sin ninguna religión. Pero conocemos, mis hermanos, que el enemigo no se queda tranquilo. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y aunque la gente piense que se puede quedar sin Dios, vivir una vida normal, tiene que reconocer que la influencia del enemigo también está ahí, tocando a la puerta de ellos, de su corazón, de su mente. Y el enemigo vino, dice la palabra del Señor, para matar, hurtar y destruir. Nosotros vemos, la gente no quiere saber de Dios, pero se mete en otras cosas que son satánicas en cierta manera, se envuelven en cosas que eventualmente van haciendo que su familia se vaya rompiendo, sus relaciones se vayan quebrantando. Hoy la gente ya no tiene, ¿verdad?, paciencia. Usted ve cómo la gente hoy maneja, se salen de los carros ya y se empiezan a pelear. No hay paz, mis hermanos, en medio de la sociedad, pero vemos que eso es, ¿verdad?, la condición de un pueblo, de la gente que se quiere apartar del Señor. Pero la iglesia, mis hermanos, aún está en el mundo. Nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Queda claro, mis hermanos, que la condición espiritual del mundo va de mal en peor. Y nosotros estamos todavía viviendo en este mundo. Y eso me hace recordar, mis hermanos, y es similar a la condición del pueblo de Israel en los tiempos de Isaías, el profeta Isaías. El pueblo estaba tan hundido en el pecado, en la rebelión en contra del Señor, que Isaías nos escribe algo interesante en Isaías capítulo 5, versículo 20 al 25, que vamos a leerlo, mis hermanos, para que usted vea la similitud que tenemos con el pueblo de aquel entonces. Isaías 5, 20 al 25. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, del versículo 20 al 25. Hay de a lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos.
Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano, le hirió, y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Claramente, mis hermanos, se estaban en el pueblo del Señor, y usted tiene que entender que la condición del pueblo, mis hermanos, era de un pueblo que conocía al Señor. Era de un pueblo que conocía a Dios. Amén. Y ese pueblo, mis hermanos, cambió la ley de Dios, cambió, mis hermanos, el querer seguir al Señor, por querer seguir su propio corazón, por querer seguir su propia manera de hacer las cosas. Gloria a Dios. Entonces, claramente, mis hermanos, vemos en la palabra del Señor que la condición de la sociedad en la cual vivimos ahora nosotros, mis hermanos, es muy similar a la que estaba viviendo el profeta Isaías. Pero Dios no trajo el juicio al pueblo directamente y rápido. Dios estaba hablando a través del profeta a aquel pueblo de aquel entonces, para que el pueblo se volviera al Señor y Dios nos volviera a restaurar. Pero claramente la actitud y la manera de hacer las cosas del pueblo estaba lleno de mal en peor. En cierta manera, mis hermanos, como dice ahí el versículo 24, perdón, mis hermanos, el 22, que la gente era valiente para beber vino. O sea, con ganas estaban haciendo las cosas en contra de la palabra del Señor. Amén. Pues claramente, mis hermanos, nosotros vemos la sociedad de hoy en día. Ellos con fuerza, mis hermanos, hacen sus movimientos. Ellos, ¿verdad?, con ganas expresan lo que ellos son. Y nosotros como cristianos a veces, ¿verdad?, nos cohibimos y no queremos testificar de la palabra del Señor. No creemos verdaderamente entonces que el Señor quiere librar a través de su palabra a aquellos que necesitan de Él. El Señor es fiel, mis hermanos. El Señor es verdadero. Vemos la condición del pueblo, mis hermanos. Las cosas buenas que se consideraban estaban siendo degradadas. Estaban burlando de igual manera de los valores que Dios había establecido en medio del pueblo. ¿Usted recuerda? Esta nación fue fundamentada por principios bíblicos. Gloria a Dios, que los presidentes, los primeros, tenían que poner su juramento poniendo su mano en la Biblia. Ahora, mis hermanos, ya hace 20 años eso se está quitando. Eso no es de ahorita, eso es un proceso que ahora nosotros vemos los resultados de él. De acuerdo al pasaje, mis hermanos, las bebidas alcohólicas eran una parte importante en la vida del pueblo rebelde. Usted ve aquí la gente de igual manera, para hacer fiestas no tiene que, ¿verdad?, faltar la bebida alcohólica. Porque si no, ¿verdad?, entonces no se sienten bien. Tiene que haber eso. Y yo he visto, mis hermanos, muchas reuniones que hacen a veces, ¿verdad?, algunas personas que conocemos, donde hay disolución, donde hay pleito, donde tuvo que haber un festejo bonito, ahí hay disolución. Se peleó alguien, que salió alguien, ¿verdad?, golpeado, que salió alguien borracho y después chocó, y ahora, ¿verdad?, ¿qué van a hacer? Pues muchos problemas que salen de ahí, mis hermanos, ¿verdad?, de uno tomar esa actitud. Pues vemos claramente, mis hermanos, la actitud del pueblo. La corrupción marcaba, reflejaba su régimen también y su sistema político. Dice claramente la palabra del Señor que le quitaban al justo su derecho. No se extrañen, mis hermanos, si empiezan, ¿verdad?, a querer meter a la cárcel a pastores por predicar la palabra del Señor. Le quitan al justo su derecho. Claramente nos dice la palabra del Señor y nos indica que Jesucristo está cerca. Amén. Entonces vemos todo esto, mis hermanos, de la palabra del Señor, y verdaderamente suena familiar. Suena, ¿verdad?,
muy similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y verdaderamente, mis hermanos, podemos nosotros identificarnos con Isaías en cuanto a la condición espiritual de aquellos que nos rodean. Nosotros, ¿verdad?, cantamos coritos. A veces estamos cantando para la gloria del Señor y pasa alguien, ¿verdad?, y con su mirada nos dice todo. Puede haber muchos así, mis hermanos, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Alabado sea su nombre. Cristo vive. Verdaderamente, mis hermanos, la sociedad en la que vivimos, a lo malo le están llamando bueno, y a lo bueno malo. Se consideran, ¿verdad?, y se tratan como criminales aquellos, ¿verdad?, que quieren hacer un bien. Y en una predicación anterior, ¿verdad?, como les comentaba, las leyes están poniendo que ya no se les dé comida a los vagabundos. No sé si ustedes, ¿verdad?, después de eso investigaron. Pues claramente, mis hermanos, vemos cómo a veces está limitando a hacer cosas buenas. De todo esto, mis hermanos, verdaderamente vivimos y vemos en el apóstol Pedro. Él nos dice de estas cosas, ¿verdad?, que acontecen y pasan, que nosotros, ¿verdad?, comenzamos a vivir, comenzamos a experimentar. Y puede ser que la persecución sea mayor. El apóstol Pedro nos dice ahí, en 1 de Pedro 4, 13 al 14. Alabado sea el Señor. 1 de Pedro 4, 13 al 14. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, ¿qué dice ahí? Bienaventurados. Amén. Gloria al Señor. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. No debemos de sorprendernos, mis hermanos. No debemos de extrañarnos si nos pasa algo similar. En nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es parte de ser cristiano, mis hermanos. El rechazo del mundo es parte de ser cristiano. A Jesucristo lo rechazaron. A Jesucristo vemos cómo Él dio su vida, ¿verdad?, por sacrificio a nosotros. Claramente, si el mundo rechazó a Jesús, esperemos también que nos rechacen a nosotros. Pero no por nosotros, sino por Cristo. Porque nosotros estamos decidiendo seguir a Cristo, al Señor. Y por ese simple hecho, mis hermanos, el mundo está en contra del cristiano. Amén. Entonces, si mi identidad se encuentra en Cristo, debo de entender entonces que el Señor está conmigo. Amén. Ante todo lo que me acontezca, lo que me pase, no estoy solo. Amén. Y de igual manera, así como Él está conmigo, entender que el mundo está contra mí. El Señor está conmigo, pero el mundo está contra mí. Y la relación que yo tengo que tener con Cristo, mis hermanos, y la relación que Él tiene conmigo, yo de igual manera no debo de tener ahora ninguna relación con el mundo, por la relación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Santiago, capítulo 4, versículo 4 al 5, nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, mis hermanos, nosotros no debemos de ceder a lo que el mundo dice. No debemos de ceder a lo que el mundo valora. No debemos de ceder a lo que el mundo aprecia. Porque nosotros somos del Señor. Amén. Entonces, todo ello, mis hermanos, lo que hace el mundo va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos ser amigos del mundo. Nosotros no podemos decir que nuestra habitación y nuestra casa es aquí solamente. Nosotros tenemos una patria en los cielos, nos dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que buscarla, mis hermanos, con anhelo. Porque si no la busco, mis hermanos, no la entiendo.
Si no busco la presencia del Señor, ¿cómo voy a entender el camino del Señor si no lo estoy buscando? Si me digo a mí mismo en mi mente, no, yo sí sirvo al Señor, pero no lo hago, me estoy engañando a mí mismo. No tengo que tener ninguna relación con el mundo, mis hermanos, porque cuando hay relación con el mundo, y aun cuando hay relaciones, mis hermanos, entre personas, ustedes ven, se empieza a formar algo. Uno quiera creerlo o no, la verdad es que se empieza a formar algo. Entonces, si yo tengo una relación con el mundo, se está formando algo ahí, mis hermanos. Y Dios no quiere que nosotros seamos tibios. Dios no quiere que nosotros nos estemos engañando a nosotros mismos. El Señor quiere ser el Rey y Señor de nuestras vidas. Amén. El Señor es grande. El Señor vive y reina para siempre. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que el Señor, ¿verdad?, está con nosotros. Y que es mejor hacer su voluntad. Tú adoras a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios santo, a un Dios todopoderoso. No se nos tiene que olvidar eso, mis hermanos. El Señor está con nosotros. El cual busca, sabemos, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nosotros, mis hermanos, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro entero ser, debemos de buscar la llenura del Señor. Tenemos que tener comunión con Él. Y claramente el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu, mis hermanos, es reconocer que tú eres un ser espiritual. Tú no eres un simple, ¿verdad?, ser humano que está viviendo en esta tierra. Nosotros somos seres espirituales. Porque sabemos que si morimos en este instante, nuestra existencia no termina aquí. Nosotros seguimos, pero ¿en dónde vamos a estar? El Señor ya ha revelado su palabra. Nos ha dicho quién va a ir al lago de fuego y quién va a estar en la gloria, ¿verdad?, ante su presencia. Hay un salmo que dice, ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién habitará ahí? El justo. Y hemos sido justificados ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces, claramente, mis hermanos, en espíritu es reconocer que soy un ser espiritual. En verdad, es la verdad de la Escritura. No hay otra verdad fuera de la Escritura que sea mayor que la Escritura, mis hermanos. La palabra del Señor, Dios nos ha revelado toda la verdad. ¿Usted ha visto que a la gente le gusta el misterio? Le gusta, ¿verdad?, la intriga a las personas. Le gusta qué hay más allá. Pero claramente el Señor ya nos ha revelado aquí todas las cosas. Y nosotros vemos que el enemigo, cuando él tuvo una relación, ¿verdad?, cuando empezó a hablar con Eva, ¿cuál fue la primera interacción que tuvo la serpiente con Eva? De engaño, ¿verdad? En cierta manera, el enemigo implantó en Eva un sentimiento de intriga, de querer saber más, de misterio. Puede ser como Dios. Claramente, mis hermanos, el enemigo trata de igual manera. El enemigo tampoco ha cambiado, mis hermanos. Él sigue engañando a las personas con lo mismo. Y de igual manera, mis hermanos, en verdad es adorar al Señor a través de su palabra. Si usted piensa que adora a Dios y no lee la palabra del Señor, no sé qué está adorando. Porque nosotros adoramos a base de lo que Dios ha, ¿verdad?, dicho en su palabra. Nosotros cantamos al Señor Cristo, yo te amo. Amén. Nosotros cantamos alabanzas donde reconocemos el poder de Dios, el cual es todopoderoso. Amén. Reconocemos la misericordia de Dios a través de los cantos. Amén. De lo que la Escritura nos habla. El Señor nos ha redimido. El Señor nos ha guardado. El Señor nos ha libertado. Amén. Pues claramente tenemos que adorarle a través de la verdad de la palabra del Señor. No puedo adorarle si yo no sé la palabra del Señor. Yo no puedo adorarle y dirigirme a Él si yo no tengo una comunión escudriñando su palabra. Amén. Entonces tenemos parte con Él, mis hermanos. Dígalo, Él es mi todo. Dígalo, mi hermano, de corazón al Señor, tú eres mi todo. Porque Él es nuestro todo, mis hermanos. Por su causa, por la causa del Señor, por causa de Cristo. Nos dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 4:14. Gloria a Dios. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios rebosa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos
Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Nosotros vivimos, mis hermanos, para la honra y gloria del Señor. Él es nuestro todo, amén. Entonces nuestra vida es de todo para Él, amén. Nosotros somos del Señor, somos de Él. Aún en la persecución, mis hermanos, nos indica la palabra del Señor que somos bendecidos. Y eso puede sonar en nuestra mente, ¿verdad? Lo podemos entender como contradictorio. Porque decimos, Señor, me están persiguiendo, me siento mal, me están afligiendo, me siento rechazado, mis sentimientos están siendo afectados. ¿Cómo es que soy bendecido en esto? Pues ahí, mis hermanos, en esa situación uno tiene que clamarle al Señor y recibir de la gracia de Dios. Porque cuando ese momento, mis hermanos, que nosotros vemos puede ser que está cercano, cuando uno verdaderamente tenga que mostrar la fe de uno ante el mundo, ¿en dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? ¿Hemos edificado nuestra casa en la arena o la hemos edificado en la roca del Señor? Claramente, mis hermanos, el Señor nos indica de antemano lo que puede pasarnos, pero va a ser en el momento donde el Señor va a hacer separación. ¿Dónde estamos parados, mis hermanos? Usted nos dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar llenando nuestras lámparas ¿de qué? De aceite. Y el aceite, mis hermanos, es simbolismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay, ¿qué dice la palabra del Señor? Libertad. Si no me siento libre para adorar al Señor, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Cuándo fue la última vez que yo me puse a orar y con lágrimas llamé a mis hijos y oré por ellos? ¿Cuándo fue la última vez que hice eso? ¿O cuándo lo he hecho? Si es que no lo he hecho. Mis hermanos, la presencia del Señor es real, la presencia del Señor es verdadera, que cuando uno se mete en la presencia del Señor y uno clama, el Señor hace liberación en medio de su casa. Y si usted ha declarado su casa como del Señor, usted continúe buscando de la presencia del Señor. Nos dice claramente la palabra del Señor en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos hablando de cosas espirituales, mis hermanos. Cosas las cuales, si el espíritu es afectado, se manifiesta a través de las acciones que hacemos en este mundo. Entonces claramente vemos, mis hermanos, que no es simplemente la carne. Es lo que está en mi mente, es lo que está en mi corazón, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que anhelo, qué es lo que pienso, qué es lo que quiero hacer. ¿Está conforme a la voluntad del Señor? Nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, mis hermanos, se expresan de las actitudes que nosotros mostramos. Si el Señor me ha tocado desde mi interior, entonces, mis hermanos, yo voy a adorar al Señor. Si no tengo comunión con Dios, entonces yo no voy a entender ni siquiera para qué estoy en la casa del Señor. No, entonces no voy a entender por qué estoy aquí. Pero cuando uno busca del Señor, mis hermanos, como dice su palabra, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y reconocemos, mis hermanos, que Dios es el Dios del mundo físico y es el Dios y Señor del mundo espiritual también. Amén. Los tiempos en los cuales nosotros vivimos son tiempos de gracia. Eso no se nos tiene que olvidar. El Señor en su gracia todavía está llamando a las personas al arrepentimiento. Yo me estaba poniendo, mis hermanos, a pensar en esto. Estamos en los tiempos de gracia. Porque si no, Dios ya nos hubiera consumido. Verdaderamente, cuando uno se pone a pensar en su vida, Señor, yo te he fallado vez tras vez, a través de mi pensamiento, a través de mi actitud, que a veces, ¿verdad?, se me sale por ahí. Pero es por la gracia del Señor que no hemos sido consumidos. Y uno le tiene que adorar, mis hermanos, día tras día, porque Él se merece la gloria. Dios no nos ha hecho conforme, ¿verdad?, a lo que nosotros somos, sino que ha tenido paciencia y ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor.
Lo que nosotros tenemos que ver, mis hermanos, a base de esta verdad, lo que implica, ¿verdad?, que de que somos seres espirituales, que nosotros, mis hermanos, estamos en una constante batalla. Usted si piensa que no hay nada envuelto a su alrededor, ¿verdad?, le pedimos al Señor que abra sus ojos, porque verdaderamente, mis hermanos, es una batalla. Usted se pone a pensar, ¿por qué no quiero venir al templo? ¿Qué es lo que me impide? ¿Por qué no tengo ese deseo de venir a la casa del Señor a veces? ¿Por qué? Si venir a la casa del Señor, yo me lleno del Señor. Hay una liberación en mi ser, yo me gozo en la casa del Señor. Como dice el salmista, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Es una delicia, mis hermanos, venir a la casa del Señor. Pero ¿qué es lo que me impide yo ver esto? Claramente es una batalla constante, mis hermanos, que no tenemos que ser ignorantes a ella. Verdaderamente es una batalla y nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Amén. Alabado sea el Señor. Si nosotros, mis hermanos, hemos puesto nuestra confianza en el Señor, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él es, ¿verdad?, el poderoso gigante que está por nosotros. Y nosotros podemos declarar, así como dijo el profeta Jeremías, en Jeremías 20, 11 al 13. Gloria sea al Señor. Jeremías 20, 11 al 13. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperan. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load su nombre, porque ha librado el alma del pobre de mano de los impíos. Eso es lo que hace el Señor, mis hermanos. Usted quiere seguir la vida, ¿verdad?, sin el Señor, no hay esperanza. Y puede ser que usted disfrute el principio, pero esa vida, ese camino lleva a la muerte. El camino del Señor, mis hermanos, Dios nos da vida. Aún en medio de la persecución, aún en medio de la necesidad, el Señor nos da vida. Y el Señor nos da esperanza, nos da aliento para seguir adelante. La palabra del Señor dice que aún los jóvenes flaquean y caen. Pero los que estamos agarrados de la mano del Señor, nosotros seguimos en pie. Amén. Nosotros recibimos del Señor. Tomemos parte con el Señor y no con el mundo. Amén. Tomemos parte y entreguemos de todo al Señor y no dirigirnos, ¿verdad?, con nuestros propios pensamientos. Tengamos, ¿verdad?, constantemente en nuestra mente que hemos sido llamados para la gloria de Dios, porque a eso ha sido el cristiano llamado, para la gloria del Señor, para nosotros predicar del reino del Señor y nosotros en este tiempo practicar, mis hermanos, lo que es la adoración en el reino venidero del Señor. Usted cuando venga a la casa del Señor, gócese. Si tiene un problema, póngaselo en las manos del Señor. ¿O no cree que Él tiene poder para librarle? Dios tiene poder, pero quiere Dios quebrantarnos para que verdaderamente podamos venir agradecidos al Señor. Hay una parábola que dice, ¿verdad? Y el tema de la parábola es de que el que le debe más al que le debe es, ¿verdad?, más agradecido cuando se le perdona esa deuda. Pues, ¿cuántos de nosotros estamos agradecidos con el Señor? En medio de la prueba, de la persecución, Dios está con nosotros. Y reconocemos, mis hermanos, que el Señor está cerca. Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por nosotros, amén. ¿Cuántos podemos decir, Cristo viene por mí? Amén, Cristo viene por mí. ¿Por qué? Porque todo lo que estoy viendo, mis hermanos, nos indica que Cristo viene pronto. ¿Usted cree que el Señor, ¿verdad?, va a permitir que su iglesia sea exterminada? No. La promesa para la iglesia es que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ti. ¿Amén? No prevalecerá, mis hermanos, todo este sistema del mundo que quiera oprimir la palabra del Señor.
por amor de su nombre, el Señor va a hacer que nosotros vayamos de gloria en gloria. Amén. Y en estos tiempos, mis hermanos, es necesario que nosotros mantengamos en Él nuestra dependencia. Amén. Que nosotros constantemente, ¿verdad?, reconozcamos que de nosotros, ¿verdad?, necesitamos de Él y que no podemos hacer nada fuera de Él. Porque nuestra dependencia, mis hermanos, es de Él. Para nosotros poder resistir y triunfar. Amén. Nosotros necesitamos del Señor todo el tiempo para poder, ¿verdad?, vencer en lo que aún nos toca. Pero el Señor ha prometido estar con nosotros. Así que vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted siente que el problema, ¿verdad?, le está ahogando, pase aquí enfrente. Vamos a clamar, vamos a ministrar, mis hermanos. Si hay algo en su corazón que verdaderamente lo inquieta, que usted ve que no está progresando en el camino, en el conocer del Señor, pase aquí enfrente, mis hermanos. No se quede ahí sentado, no se quede con eso en su corazón. Dios quiere librarlo en esta tarde. Amén. Dios quiere darle, ¿verdad?, un nuevo, que usted conozca al Señor, una nueva experiencia con Él. Amén. Y vamos a aclarar al Señor, y si usted tiene eso, ¿verdad?, siente eso en su corazón, pase. ¿Verdad? El Señor es grande y el Señor está en este lugar. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, amado Dios, he predicado tu palabra, Señor. Tú has tocado, Señor, las vidas, tú has tocado los corazones. En el nombre de Jesús, mi Dios, te pido. Si hay alguien, Señor, que está tímido en pasar al frente, amado Dios, pero que verdaderamente tenga, mi Dios, una duda en su corazón o que le está afligiendo algo, Señor, por tus misericordias, Espíritu Santo de Dios, te pido en el nombre de Jesús, tú toques aquel corazón, aquella vida, Señor, que no lo dejes ir, mi Dios, en una experiencia nueva contigo, una experiencia de renovación, Señor, de conocerte y confiar en ti, Señor, de que tú, mi Dios, toques su vida y su mente y su corazón, amado Dios, y tú les transformes, y tú, mi Dios, les cambies de parecer, les cambies, Señor, la manera en que ellos han estado viendo las cosas, mi Dios, y des una nueva visión, amado Dios, una visión de fortaleza en ti, amado, una visión, mi Dios, en donde nosotros verdaderamente estamos confiando, mi Dios, en tus promesas, porque tú eres Rey, Señor, verdadero. Tú no nos dejas, Señor, no nos abandonas, no nos guardas. Amado Dios, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí librando nuestra alma, librando nuestra vida, Señor. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Alabado sea, Señor. Ministranos, eterno Dios. Y haznos entender que tú estás aquí. Tú estás, Señor, en cada uno de nosotros, ministrándonos, tocándonos, Señor, y haciendo grandes cosas. Te pido por cada familia, Señor, bendice, Señor. Bendice la obra de sus manos, Señor. Bendícelos en sus trabajos, amado Dios. Bendice, Señor, todo lo que ellos hagan para la honra y gloria de tu nombre, Señor. Que de igual manera, mi Dios, reconozcamos que en todo momento, Señor, sea, mi Dios, en la prosperidad o en la necesidad, dependemos de ti, Señor. Porque hemos tomado parte contigo. Hemos dicho, Señor, sí a tu llamado. Y aquí estamos, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre. Glorifícate, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias, amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Tú vives, Señor. Tú reinas para siempre. Santo y digno eres, Señor. Santo y digno es tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor es grande, mi hermano. Sígase gozando. El Señor, ¿verdad?, puesto en nosotros su palabra. Y Él mismo dice que la obra que Él comenzó en nosotros la va a terminar. Así que no se aparte del Señor. Amén. Búsquele de corazón en su casa. Lean la palabra en su casa. Ore por sus hijos. Ore por su familia. Amén. Ame al Señor. Amén. En el nombre de Jesús.